Hola a todos, bienvenidos al Foro de Diseño Social y Sustentable. Esta es la quinta edición del foro. En este foro reconocemos que el diseño social y sustentable son enfoques cruciales en el ámbito del diseño y nuestro propósito es explorar y fomentar trabajos de estudiantes, profesionales, académicos y emprendedores del campo del diseño y la comunicación que contribuyen e impactan en el mejoramiento de la calidad de vida de sus comunidades y o el medio ambiente a través de sus acciones, ideas, diseños, productos, obras y proyectos. Mi nombre es Pamela Márquez, soy la coordinadora y en el día de hoy vamos a contar con la ayuda del moderador técnico Ariel. Por cualquier inconveniente que tengan, pueden comunicarse con él por el chat. Les recordamos a las personas que estén asistiendo en vivo que pueden realizar preguntas o hacer comentarios también por el chat que se leerán al final. Y a los expositores les recordamos que tienen aproximadamente 10 minutos. Yo les voy a recordar levantando la mano cuando se está cumpliendo el tiempo. Y creo que eso es todo. Vamos a comenzar con la primera expositora del día de hoy, que es Aida, que está desde Colombia. Bienvenida, Aida, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Ya voy a compartir mi presentación. Listo. Aquí me ven bien y me escuchan bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, de nuevo buenas tardes para todos. Les voy a contar sobre mi proyecto que se denomina la triple sostenibilidad de ladrillos artesanales. Este proyecto hace parte de mi trabajo doctoral. Es una aplicación de un proyecto aprobado, pero hace parte como de un estudio profundo que estoy haciendo sobre cómo se evalúa la triple sostenibilidad a partir del concepto de ciclo de vida del producto. Y en este caso es una aplicación práctica a un proceso productivo de ladrillos con fabricación artesanal a partir de una concesión de una mina de arcilla en una comunidad rural en Colombia, en el departamento del Cesar, cerca a la ciudad de Valledupar. Esto es al norte del país. Entonces, básicamente, es entender que este análisis de sostenibilidad, pues, hace parte de todo lo que tiene que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el ODS 12, que nos habla de la importancia de entender el ciclo de vida de los productos para poder hablar de producción y consumo responsable. Y entender la triple sostenibilidad como ese equilibrio entre los factores sociales, ambientales y económicos. Tenemos entonces que la triple sostenibilidad y la sostenibilidad le apunta a todos los objetivos de desarrollo sostenible, pero en este caso de fabricación de ladrillos artesanales en esta área rural, pues estamos muy enfocados o nos acercamos mucho a lo que es industria, innovación e infraestructura, producción y consumo responsable y trabajo decente y crecimiento económico. Esto nos va a permitir entonces una visión global de todo este proceso productivo para entender esos aspectos que deben estar en equilibrio. El ciclo de vida desde la ISO 14040, pues nos habla de unas fases de aplicación, que es definición del objetivo, análisis del inventario, evaluación del impacto ambiental e interpretación. Sin embargo, cuando hablamos de esta triple sostenibilidad, nos encontramos con una aplicación que puede ser el Life Sustainability Cycle Assessment, que es agregar los tres tipos de análisis que podemos tener, que es un análisis social ambiental, un análisis ambiental y un análisis de costos. Es una metodología que propone Naciones Unidas y que se basa a partir de esa ISO 14040. Sin embargo, no se aplica de una forma unificada, sino que es la recomendación de aplicar estas tres metodologías de análisis. En cuanto a la revisión bibliográfica para la fabricación de ladrillos artesanales, no nos encontramos la revisión bibliográfica. Tenemos entonces que este es el estudio de caso que tenemos, que es en la mina El Cielo. Así se llama esta mina en la población, que también se llama El Cielo, en la vereda El Cielo, y es pues justamente fabricación artesanal, y aquí podemos ver incluso los hornos, que es justamente uno de los impactos ambientales más grandes que vamos a tener, que es unas generaciones pues fuertes al ecosistema en términos de todo lo que genera estas emisiones, y también, bueno, por la quema de los árboles, ¿no? Porque esto es a partir de leña, y porque pues esto es una forma
que no tiene estandarización del proceso. Entonces tenemos grandes impactos en términos ambientales. Y nos encontramos en el proyecto en la evaluación, entonces aplicando las metodologías. Nos hemos acercado a esta evaluación ambiental y sabemos que estamos hablando del tema de los hornos, que es el momento de cómo se secan los ladrillos y que no está ajustado a unos procesos de calidad. También nos encontramos, pues, entonces en el levantamiento de información de todo lo que tiene que ver con los aspectos sociales y económicos. ¿Con qué nos encontramos entonces dentro de esta revisión metodológica? Que tenemos un análisis de triple sostenibilidad y que debemos acercarnos a objetivo y alcance, análisis de inventario, evaluación del impacto e interpretación. Y la metodología propone que en ese análisis de inventario es que se ejecuten estos tres análisis que se hacen de manera independiente: el ambiental, el de costos y el social, para lograr una caracterización del proceso, una definición completa de triple sostenibilidad, que es como le llamamos, para consolidar unos resultados y poder llegar a un rediseño de producto. La intención es que se considere el rediseño del proceso, pero también el rediseño del producto, ¿no? ¿Qué otras alternativas hay para el uso de la arcilla? También contemplado desde la triple sostenibilidad para una población que es fuertemente impactada y muy vulnerable, porque justamente el no tener procesos estandarizados y estar generando estos impactos no logran que comercialicen realmente el producto. ¿Qué encontramos hasta el momento? Hay pocos trabajos en Latinoamérica de triple sostenibilidad, es decir, de la aplicación real de esta metodología en donde los tres aspectos se evalúen de manera paralela. Todavía hay falta de claridad en los impactos globales de sostenibilidad porque justamente lo ambiental está muy resuelto desde la ISO 14040, pero la forma en que evaluamos lo social todavía genera muchas dudas, ¿no? De cómo se evalúa lo social, cuáles son los indicadores y además cuáles son los indicadores en términos del contexto específico, porque definitivamente es traerlo a lo local, ¿no? Es una necesidad de la comunidad entender esos aspectos ambientales y sociales para ellos también, porque aquí se tiene que generar un proceso de co-creación y es de cómo entienden ellos también lo que está pasando en su territorio, porque esta mina está en la misma comunidad, a pocos metros de donde está el asentamiento humano, ¿no? Entonces también esos aspectos de contaminación atmosférica, de pérdida del bosque, de pérdida de calidad del suelo, del cierre de la mina que se tiene que dar en algún momento, todo esto pues los afecta y es importante también que empiecen a relacionarse con estos aspectos ambientales. El análisis es fundamental para el rediseño del producto, para que podamos entender ese rediseño del producto, ese ecodiseño, desde los tres factores de la sostenibilidad. Este tipo de metodologías nos acercan a los procesos y sobre todo a los actores, ¿no? Porque este eslabón, por ejemplo, del análisis de triple sostenibilidad desde lo social, nos invita a hacer estos ejercicios de conocer la comunidad, compartir con ellos y estar allí dentro de esos impactos ambientales que es importante conocer para nosotros como diseñadores. En el camino de los procesos de innovación con sostenibilidad, sabemos que las comunidades van a estar impactadas positivamente, entonces es muy importante hacer este tipo de metodologías y es aterrizar estos conceptos que son muy amplios en, por ejemplo, los ODS que nombraba inicialmente, pero que hay que construir un poco desde lo local. Y considero que no hay otro camino que no sea el diseño de productos respetuosos con el entorno, pero entendiendo también sobre todo los factores sociales, que como decía inicialmente, lo ambiental está muy resuelto en la metodología, el análisis de costos también está muy resuelto porque es darle un precio a esas consideraciones ambientales que tenemos. También entrará algún tipo de evaluación allí, de análisis en cuanto a si los costos es suficiente para evaluar una sostenibilidad económica, pero digamos que ahí hay un avance. En lo social, todavía la exploración a partir del concepto de ciclo de vida es muy general y por eso este tipo de metodologías es importante llevarlas a la comunidad. Y esta es mi presentación. Muchísimas gracias para todos. Muchísimas gracias, Aida, por darnos esta presentación a esta comisión que no la dije al principio, pero es Diseño de Espacios Inclusivos y Sustentables A. Muchísimas gracias. Si hay alguna duda, alguna pregunta o algún comentario que se quiera hacer sobre esta presentación, los invitamos a que los dejen en el chat para leerlos al final o que los anoten para el momento del debate poder hacerlos. Aida, también te invito a que dejes tus contactos en el chat, así las personas que quieran entrar en contacto con vos pueden comunicarse. Vamos a seguir entonces con el siguiente expositor del día de hoy, que es Claudio. Claudio Dorato, bienvenido.
Claudio Bueno, está desde Argentina. buenas noches, ¿cómo va? Sí, desde la provincia de Mendoza, en Argentina. Ay, qué lindo, estuve hace poco en Mendoza. Bueno, Bueno, ¿tenés ¿comienzo? tiempo, Claudio? Cuando quieras podés comenzar. Perfecto. Voy a compartir entonces pantalla. Se ve No sé perfecto. si se alcanza a ver, ¿se ve perfecto? Bien. Bueno, me presento. Yo soy Claudio Dorato, me dedico a lo que es el diseño de áreas verdes con una visión un poco particular que tiene que ver con la accesibilidad y con la inclusión. Y de ahí el título de Si pueden las áreas verdes abrazar a las diversidades. Específicamente, cuando hablamos de áreas verdes, me refiero a tanto a plazas como jardines, como a los parques. Y para mí es un rotundo sí. Toda área verde tiene que permitir poderla recorrer, poder estar ahí, poder disfrutarla, poder aprender más allá de la diversidad funcional. Y cuando hablamos de diversidad funcional, vamos a hablar tanto física como psicológica, como sensorial. Entonces, en todas las áreas verdes, como en todos los edificios, podemos hablar de la cadena de accesibilidad, que tiene una definición que dice que es la capacidad de aproximarse, de ingresar, de usar y de salir de todo espacio o recinto con independencia, facilidad y sin interrupciones. Cuando yo pienso, cuando miro las áreas verdes, tanto a las plazas como el mismo Parque San Martín aquí en Mendoza, me pregunto hasta dónde llega esa accesibilidad. Lo habitual cuando uno va a una plaza es que podamos ver que hay rampas, entonces la accesibilidad física está asegurada, que hay senderos podotáctiles, con lo cual una persona con visión disminuida o no vidente también puede recorrerlo, pero hay muchas otras cosas que no se atienden desde mi perspectiva como debería ser. Quizás es una cuestión cultural, quizás tiene que ver con la complejidad del tema. Y cuando hablamos de accesibilidad, si vamos a los censos, en Argentina creo que es alrededor del 10,8% de la población tiene algún tipo de diversidad funcional, tanto física como sensorial o como cognitiva. Pero hay algo que nosotros no tomamos en cuenta cuando se diseña un área verde, y es que cuando apostamos por la accesibilidad, cuando apostamos por la inclusión, nos beneficiamos el 100% de la sociedad. Y doy un ejemplo, si tenemos una escalera y vamos con un cochecito de bebé, evidentemente, subir la escalera, quienes hemos tenido hijos, sabemos lo difícil que es ir con el crío en el brazo, con el cochecito en la otra mano, o cuando pensamos en los años que nos vienen, cuando seamos adultos mayores, cuando seamos viejos, la diversidad funcional física también viene como una añadidura de la propiedad. Cuando hablamos entonces de cadena de accesibilidad, hay un montón de puntos que hacen referencia a la accesibilidad universal, a lo que podemos contemplar dentro de esta categoría, pero más allá de eso, tenemos que pensar que un área verde, una plaza, un jardín, el jardín de un hospital, el jardín de un centro de adultos mayores, tiene que contemplar un montón de elementos para que ese jardín, como me gusta decir, lo abrace, que permita que interactúe, porque muchas veces no es una diversidad funcional la que discapacita, sino es el entorno el que discapacita. Y entonces invito a quienes vean esta charla que cuando caminen, cuando vayan por la plaza, la analicen y vean cuál de estos cuatro modelos que están acá representados se aproxima a lo que encuentran. Si hay una exclusión, si hay una segregación, si hablamos de integración en lugar de inclusión, porque hay un sector destinado para un grupo de personas con ciertas características, podríamos decirlo así, o si verdaderamente el espacio está pensado para todos, porque muchas veces nos pasa que hablamos de diversidad y pensamos solamente en la motriz, en la física, en que hayan rampas, en los senderos podotáctiles, como había comentado, pero yo, por ejemplo, en las mismas plazas de Mendoza, que son maravillosas, me he encontrado con que los niños a veces quedan excluidos de sus propias áreas de juego porque la superficie no es la apropiada, porque no se contemplan otro tipo de cosas como por ejemplo el autismo. Un niño que tiene el síndrome del espectro autista puede tener una pulsión, es decir, una necesidad imperiosa por salir corriendo
y si no hay una contención, evidentemente es un espacio que más que recibirlo, los aleja. Lo mismo pasa con los adultos mayores. Me gusta esta frase de que un anciano me dijo, el suelo está muy lejos. Básicamente fue mi suegro, que es un adulto mayor de avanzada edad, y pensar en los jardines y excluir a nuestros adultos mayores porque no hay senderos como corresponden, no hay buena señalización, porque también tenemos que pensar que con los años viene un deterioro cognitivo que en algunos casos no es evidente o no ocurre y en otros es muy avanzado. Entonces, el espacio tiene que ser accesible también cognitivamente. Y hablamos entonces de que esa universalidad también la tenemos que llevar al paisajismo. Tenemos que tratar de que nuestras áreas verdes, como paisajistas, sean empáticas con las personas y estar centrados en las personas más allá de lo estético. O sea, lo estético es fundamental, pero si por lo bello dejamos afuera a la gente que la pueda disfrutar, me parece que ahí nos equivocamos un poco. Entonces, yo además de dedicarme al diseño de áreas verdes, soy terapeuta hortícola, utilizo huertas y jardines con fines terapéuticos porque estar en un jardín, estar en una plaza, va a promover la actividad física, también va a promover la salud mental. Si están bien diseñadas, van a brindar un espacio seguro, también van a fomentar un montón de cosas como la interacción social, el poder estar con otra persona, el poder compartir lo mismo cuando uno piensa en un área verde, un jardín, de un centro para adultos o de un hospital, que más allá de lo atractivo, de lo bello, tiene un montón de beneficios con respecto al contacto con las plantas, al contacto con la naturaleza. Con respecto a lo que tiene que ver con el diseño, vuelvo al tema esto de que vamos a pensar en la accesibilidad física, en la sensorial y en la cognitiva. Y cuando me refiero a la cognitiva, yo creo que sí, les comento a la mayoría qué pasa cuando tenemos que leer un documento legal, cómo nos sentimos esa sensación de inseguridad, esa sensación de estar como perdido, también ocurre con las áreas verdes cuando no están bien diseñadas, cuando se generan unos entornos con un efecto laberinto. Entonces, hay un montón de otras cosas también a contemplar, como las rutas, que sean sin obstáculos, que no hayan rampa, que sean lisas. Hablamos de seguridad, que haya una buena iluminación. La verdad que hay muchísimos elementos como para ir contemplando, la vegetación sobre todo, que brinde sombra, que nos permita tener espacios agradables, que el jardín sea una experiencia multisensorial. Entonces, tenemos por un lado la parte visual, por otra parte la olfativa, la táctil. Entonces, cuando hablamos de jardines, cuando hablamos de plantas, tenemos que trabajar con niveles, sobre todo en aquellos espacios más particulares. Como decía antes, un jardín de una casa, el jardín de un centro de adultos, todo eso tiene que permitirnos experimentar el jardín, experimentar la naturaleza con todos los sentidos. Cuando hablamos de hacer un jardín, y sobre todo yo lo vivo desde acá de Mendoza, una zona semidesértica, el uso eficiente del agua, el uso eficiente de todos los recursos, volcarnos a una jardinería más ecológica, más sustentable, tratar de reciclar materiales, también es algo interesante para aplicar acá, trabajar sobre la biodiversidad para promoverla desde las plantas que elegimos, con flora autóctona, para poder tener una, un jardín ecológicamente sano y biodiverso. Entonces, al trabajar con todo esto, pensamos en la naturaleza, en las personas, y podemos decir que nos vamos a apropiar de todos esos beneficios que nos permiten. Por ejemplo, la mejora del bienestar físico y mental. Está comprobado, hay estudios en donde se puede ver que se reduce el estrés, la ansiedad, que también se promueve la interacción social, sobre todo cuando estamos con centro de adultos, nos permite poder aprender cosas, podemos hacer actividades del tipo terapéuticas, diseñar jardines con fines restaurativos, jardines con fines terapéuticos, la verdad que el abanico es muy amplio. Podemos pensar también que en los jardines diseñarlos para este grupo de personas conocidas como autistas, en las personas que tienen
síndrome de espectro autista, o personas con alta sensibilidad en donde tenemos que protegerlo del ruido, tenemos que protegerlo del bullicio, tenemos que un poco como organizar la secuencia de actividades dentro de una plaza de juegos infantiles para ir como conduciendo o ayudando que esa variación de la energía desde un juego muy simple a uno que requiere mucha actividad termine después en otro más tranquilo para que cuando se retire del parque no siga con toda esa energía y corriendo. Vuelvo al tema de la sostenibilidad, la sustentabilidad, y aquí traigo algunos ejemplos prácticos como para que se puedan ver. En esta imagen vemos unos bancos de plaza. En lo que yo aquí quiero destacar es que tienen apoyabrazos. Aquí estoy viendo con mucha frecuencia cada vez más los bancos que no tienen apoyabrazos, que son de hormigón, que no tienen incluso algunos respaldos, y nos ha pasado que a veces si nos duele la espalda o las piernas necesitamos de ese apoyabrazo para pararnos. Los adultos mayores y algunas otras personas pueden también necesitar de ese apoyo para poder erguirse y caminar. Este es un elemento que me gustó mucho, una plaza que es de aquí de Argentina, en Tierra del Fuego, que está pensada para niños con autismo. Podemos ver que hay diversidad de colores, que el suelo es amigable, que si se caen no se van a golpear, que hay para no solamente diversidad física, sino también para los niños con autismo. Podemos ver la cartelería con un número que nos va indicando la dirección de los juegos, la señalética apropiada para explicar cómo se hace. Eso es permitir que este espacio, en este caso de juego, sea accesible para todas las personas. Alrededor del mundo hay muchísimos ejemplos. Este me encanta porque es un jardín pensado para personas que tienen cáncer y que las familias que van a visitar o que tienen a sus parientes ahí en tratamiento también se puedan relajar. Con lo cual, los jardines toman una dimensión muy diferente a la que por ahí que estamos acostumbrados. Este es otro ejemplo también, distintos jardines. Y aquí tenemos un ejemplo. Hay dos imágenes que son las que están en la diagonal, donde se ven las plantas y las personas tocándolas, de un amigo mío en Perú, un jardín de los sentidos, pensado para personas no videntes. En el caso de la imagen inferior, que se ve la mano tocando una banda con braille, es de un centro de adultos que, además de alguna discapacidad física, también tienen Alzheimer. Centros de adultos y de personas con algún otro tipo de diversidad también funcional y cognitiva, interactuando con las plantas. Podemos ver ahí como una especie de laberinto. Eso también tiene que ver con el trabajo, con el uso de las plantas, del espacio, todo para beneficio de las personas. Estos son algunos ejemplos, hay muchísimo para poder compartir, para poder hablar, pero creo que como para sembrar la curiosidad, para poder investigar, como para poder quizás ver que podemos hacer otra cosa con los jardines, que podemos darle un uso más funcional que el estético, creo que alcanza. Así que con esto termino la presentación. Yo les agradezco la invitación, poder participar. Mis datos de contacto, que igual también los voy a dejar después en el chat. Muchísimas gracias, Claudio. Y la verdad es que cuando hacemos un espacio más inclusivo para personas con alguna diversidad, también es más inclusivo para aquellas que no la tienen, ¿no? Porque si hay un jardín olfativo, Sí, también todos lo podemos disfrutar y así todas las cosas que sí. estoy poniendo como ejemplo, súper interesante. Muchas gracias por participar. Si hay preguntas para él, las pueden dejar en el chat también. Vamos a Bueno. continuar ahora también desde Argentina con Daniela Ríos. Daniela, ¿nos escuchás? Ariel tiene los comandos, Daniela, ¿no? Hola, ¿me escuchan? Ahora sí te escuchamos, todavía no te vemos. Daniela, ahí Hola, está. ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien. No sé si tenés presentación para compartir. No, en este momento no tengo presentación. Bueno, muy bien, te escuchamos entonces. Bueno, mi nombre es Daniela Ríos, soy diseñadora industrial e investigadora. Desarrollo trabajo de investigación en el Gabinete de Investigaciones Urbanas perteneciente al IRPA CONICET
está vinculado a la Universidad Nacional de San Juan. Mi proyecto del cual les voy a contar es análisis y aplicación de principios de ciudades educadoras en San Juan. Esto tiene que ver un poco con el análisis, la evaluación de la zona centro de la capital de San Juan, donde nosotros desde la óptica del diseño industrial y del diseño gráfico, teniendo en cuenta lo que son las ciudades educadoras, vamos a analizarlos, teniendo en cuenta los principios de sostenibilidad, inclusión e integración. Este principio, lo que son las ciudades educadoras, se instauró recién por la UNESCO en 1978 y se aplicó desde el 1990 cuando se hizo el primer congreso en Barcelona, el que nos dio como resultado lo que se conoce como Carta de Ciudades Educadoras, que es un documento que alberga 20 principios que nos ayudan a hacer una planificación de lo que es el territorio en sí, donde se vincula un poco el compromiso de lo que es el ciudadano y la ciudad donde habitamos, ¿bien? Lo que se busca en este proyecto es trabajar desde el compromiso de la ciudad, entendiendo de que la educación es más allá de lo que son las instituciones educativas en sí, sino que hay una educación más informal desde la ciudad. Dentro de lo que son los diferentes principios de la ciudad educadora, hay tres pilares fundamentales donde nosotros nos hemos centrado en lo que es el compromiso de la ciudad, está el derecho a la ciudad y el servicio, ¿está bien? Dentro de este hay 8 tipos de principios. Nosotros hemos elegido trabajar con 4, que es el acceso a la información, el, la sostenibilidad en sí, los espacios habitables y la adecuación del equipamiento urbano. ¿Está bien? Nosotros iniciamos este estudio trabajando desde el principio de sostenibilidad, pero para poder hacerlo teníamos que definir bien las zonas de estudio. Si bien estamos trabajando en capital, teníamos que buscar bien el rango, digamos, de espacios que se adecuaran para poder dar respuesta a lo que nosotros necesitamos. Hemos decidido trabajar con 2 zonas principales, que por sus características de actividades, variedad de actividades, que son administrativas, comerciales, culturales y recreativas y educativas, nos brindan un gran abanico de posibilidades para el análisis. Hemos tomado en cuenta los principios de sostenibilidad, donde hemos evaluado, por ejemplo, lo que es el transporte sostenible, teniendo en cuenta lo que son los medios de transporte, digamos, públicos. En San Juan solamente contamos con lo que son los colectivos, autobuses. Se está promoviendo mucho lo que es la ciudad de San Juan, el uso de las bicicletas y la caminabilidad, reduciendo los trayectos, trabajando con lo que son el principio de lo que es la ciudad compacta para tener todo cerca y reducir en los traslados. Se han promovido esto a través del desarrollo de lo que son las bicisendas y los nuevos senderos. Sin dejar de lado, cuando se han desarrollado las bicisendas, por ahí no se ha tenido en cuenta lo que son los accesos a las veredas, digamos, y por ahí han quedado inhabilitados nuevas rampas de acceso para las personas que usan sillas de rueda, muleta, bastón, y para todos los ciudadanos en sí. Entonces hay una contraposición por ahí de lo que se está promoviendo y de los estudios realmente que se hacen para poder hacer el desarrollo correcto de cada una de estas acciones. También se ha evaluado lo que son los espacios verdes, dado que por las características topográficas que tiene San Juan, el desarrollo de los espacios verdes es muy importante por el tipo de zona que tenemos nosotros, que es desértica, que cuenta con características muy similares a lo que es la ciudad de Mendoza. Teniendo en cuenta esto, un poco como hablaba el compañero anterior de lo que es el espacio verde pensado para el ciudadano, también contar con que estos espacios verdes sean utilizados por todos los ciudadanos, sin distinción de características físicas, psicológicas, sensoriales, y que sirvan no solamente para una cuestión ambiental, sino para el disfrute y el goce de cada ciudadano. Hemos tenido en cuenta también lo que es el estudio de lo que son los residuos sólidos urbanos y la distribución de lo que es el mobiliario y las capacitaciones que se hacen al ciudadano. Hay campañas de capacitación donde se promueve la distribución, diciéndole a las personas
cómo pueden reciclar en sus casas, cómo separar los residuos en origen y también el aporte desde el compostaje, porque ahora se han empezado a instalar zonas de compostaje públicos donde la gente puede ir y hacer su aporte con sus residuos orgánicos para el desarrollo del compostaje, que después se recolecta y se vuelven a tratar, digamos, en una zona específica que hay de vertederos y después se brindan a la comunidad ese resultado. También hemos tenido en cuenta lo que es el acceso a la información pública que hay en los espacios públicos para los diferentes eh, destinatarios, digamos, ya sean cartelería de viales, las cartelerías de señalización cultural, de información esporádica por algún tipo de evento. Este tipo de cartelería de respuestas y sean de fácil acceso para toda la comunidad, teniendo en cuenta lo que son los sistemas braille, las fonografías para las personas con Asperger, con autismo, déficit pedagógico, digamos, inferior, que por ahí no pueden entender la información o no les quede clara, y así todos los aspectos, teniendo en cuenta lo que es el confort, la accesibilidad, la seguridad, el diseño en sí de todos los elementos que conforman los espacios públicos. Teniendo en cuenta un poco de todo esto, hemos llegado a la conclusión de que sí hay casos, digamos, que se están trabajando de manera inconsciente, teniendo en cuenta de que San Juan no está vinculada a lo que son las ciudades educadoras, por eso digo de manera inconsciente, eh, se han empezado a abordar diferentes temáticas que están vinculadas a los principios. Nuestro aporte es desde el diseño industrial, del diseño gráfico, evidenciar estos casos de estudio, digamos, para poder brindarlos después a la comunidad y empezar a hacer un aporte a lo que es el territorial, la Agenda 2030, para que ya se empiece a tener en cuenta que a la hora de la planificación empecemos a reflexionar sobre los diferentes aspectos, teniendo en cuenta como base de datos lo que es la Carta de las Ciudades Educadas. Yo siempre digo que mientras algunos sueñan con un mundo mejor, otros lo diseñamos. Así que bueno, esto ha sido un poco para contarles lo que es mi proyecto de investigación que estoy abordando durante este año. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Daniela, me encantó tu frase y sí, estoy de acuerdo con vos y espero que puedas participar de las comisiones que tenemos todo el día de mañana y hasta el día viernes porque hay muchas ideas y muchas redes que podés hacer para llevar a cabo ahí tu investigación y tus proyectos. Muchas gracias por participar. Ahora vamos a continuar con el próximo expositor que es Fabián Luna, que también está desde Argentina. Fabián, cuando quieras puedes abrir el micrófono y la cámara. Muy bien, ya te vemos. Ahí está. Bueno, comparto una presentación, ¿puede ser, Pamela? Sí, sí. Bueno, ahí, no sé si se está viendo. Sí, ya se ve perfecta. Bueno. Em, bueno, mi nombre es Fabián Luna y yo trabajo en la Universidad Nacional 3 de Febrero con un equipo de trabajo que luego voy a comentar y quería comentar este aspecto que en cierta forma auditorios sustentables en el marco de una red de circuitos aurales, auditorios o lugares de escucha. Esto en cierta forma, paradójicamente, bueno, con otras presentaciones, las de Claudio Donato y las de Daniela hace un momento, también hablaron de espacios. En este caso, en estos casos hablaban de un espacio más bien urbano, lo mío está más vinculado con espacios un tanto más agrestes, que paso a comentar. Perdón, que salí de la presentación. A ver. Ahí estamos viendo, si querés. Ahí está, perfecto. No, me saca. Se ve negro. Ahí está. Bueno, así como existen los puntos de vista panorámicas en una senda, en un parque,
etc. Este, si se quiere, proyecto está vinculado con la propuesta de la creación de puntos de auralidad o puntos de escucha. En ese sentido, lo que estamos haciendo es demarcación de circuitos de escucha o circuitos aurales en diferentes espacios, reservas, lugares de protección natural, etcétera, etcétera, y rutas señaladas, georreferenciadas, donde se indican estos puntos de audición puntualmente. En este sentido, los objetivos que buscamos son crear corredores de escucha que estarían distribuidos regionalmente, están distribuidos regionalmente en diferentes provincias regiones de la República Argentina, formando una red llamada la Red de Circuitos Aurales. La idea básicamente es tomar conciencia de los sonidos que caracterizan a los puntos de escucha que están distribuidos en estos circuitos, y la idea es promover esta puesta en valor, preservación, la identidad socioterritorial de quienes visitan, pero fundamentalmente quienes son parte de la población próxima a estos entornos acústicos, que son normalmente llamados como paisajes sonoros, estos espacios. En ese sentido, la idea es crear esta red regional en diferentes áreas de la República Argentina, que es un tanto ambiciosa. Hemos empezado por una región de humedales, una parte del norte argentino, el centro pampeano, y en ese sentido, bueno, hasta el momento hay un parque botánico en Jujuy, en el Delta, en reservas privadas y en reservas municipales, incluso en Pilar, entre otros, y en el Tigre mismo, creando estos circuitos de escucha. En ese sentido, bueno, para esto creamos un grupo de trabajo y de producción e investigación en la universidad, como comentaba anteriormente, Nacional 3 de Febrero, en donde también se vincula este proyecto con, desde luego, bueno, la radicación está expuesta acá en la universidad misma, y con estos dos objetivos de los ODS, del 11 y el 15, no voy a entrar en detalle ahora, vinculados con este planteo. ¿Dónde viene? Estoy poniendo el contexto y ahora voy a comentar de las plataformas, pero estos campos teóricos que aborda, estos son varios, diversos, y uno de ellos es de la ecología acústica, planteado por Murray Schafer hace varios años, un canadiense, que se decidió hace un tiempo, donde plantea este aspecto que está relacionado con los paisajes sonoros, la revalorización, la práctica de la escucha misma de nuestros entornos. Para esto, nosotros, para estos circuitos, demarcamos estos senderos, rutas y lugares de escucha que se caracterizan por alguna particularidad en especial. Para esto también fue diseñado una señalética ubicada en estos espacios, donde uno en esos lugares puede acceder a esos QR, cada uno de esos puntos o lugares de escucha o auditorios, y acceder a una web donde señalaría esos puntos y descripciones de esos lugares de escucha puntualmente, los modos de acceso, etcétera, etcétera, en mapas georreferenciados y formas de acceder a esos lugares. En este sentido, la idea es justamente crear auditorios, diseños diversos de auditorios para jerarquizar el acto mismo de la escucha en cada uno de estos puntos. Están contemplados aspectos que tienen que ver con recirculación de materiales, como pueden ver acá, también incluso, y lo que hablaban hace un ratito, bueno, Claudio nombró muy puntualmente, aspectos vinculados con la accesibilidad de personas que tienen más dificultades para posicionarte en estos
lugares y puntos de escucha, pero repito, la intención es jerarquizar, así como tenemos plataformas de observatorio, o en este caso, plataformas de auralidad planteadas en cada uno de estos puntos que acabo de comentar, desarrollados en los circuitos que nombré anteriormente. En ese sentido, bueno, se plantea también que estos sean desarrollos que los espacios, tanto privados como municipales, u organizaciones de protección, puedan llevar adelante, no solamente, bueno, por un lado, también en cuanto a la demarcación y la asistencia nuestras en cuanto a los puntos de auralidad, sino también a la construcción de estas plataformas vinculadas con estos planteos que comentaba anteriormente, que tienen que ver con reutilización de materiales incluso propios del lugar en algunos casos, y autoconstructivos en tal caso, y la posibilidad de contemplar esta accesibilidad que bueno, justamente se ha hablado en charlas previas a esta misma que acabo de comentar. Este es uno de los primeros diseños, hay otros diseños más vinculados con cada uno de los entornos y las facilidades de recursos que en cada uno de ellos uno pueda llegar a disponer. Así que, pero bueno, esta sería la propuesta en principio de los auditorios o plataformas dentro de la red de circuitos aurales propuestos en el proyecto mismo. Acá dejo los contactos y bueno, hasta ahí, muchas Muy gracias por la invitación. Gracias, Fabián. Súper interesante la propuesta, más en un país tan diverso como Argentina. Me imagino que cada circuito debe tener su sonoridad, ¿no? Que estamos más acostumbrados por ahí a identificarlos por el paisaje, que creo que todos somos más visuales. Pero quería que me cuentes, para que quizás las personas que estamos acá contaminadas por la ciudad, ¿cuáles son estos sonidos? ¿Qué se escuchan? ¿El viento, los pájaros? Sí, brevemente, justamente es expandir el campo de auralidad, porque hay una preponderancia que es la ornitología, por ejemplo, ¿no? Ir a escuchar aves, que es algo que está instalado en parques y estos espacios. La idea es expandir esto, y obviamente no es una originalidad, ni mucho menos de parte mía, pero está planteado. Yo había nombrado acá a Murray Schaffer, ¿no? Este canadiense, que es la puesta en atencional a lo que se escucha desde por un lado, las sonoridades de la vegetación misma, arboleda, y obviamente incluye a aves, pero también insectos, y otros tipos de sonoridades que podemos encontrar en diferentes horarios y días, desde luego, en estos espacios. Y por cierto, contempla también cómo se escucha en contexto y a la distancia, o a diferentes distancias, vamos a decir puntualmente, la urbe o las acciones humanas incluso. Pero repito, el campo es muy amplio y la idea es, también tiene el aspecto pedagógico. Yo no entré a comentar qué otros aspectos contemplan este proyecto, desde luego, pero es poner en práctica la oralidad y la escucha, y tomar conciencia no solamente de estos espacios y preservarlos también, colaborar en la preservación y la valorización, sino también en tomar conciencia de la sonoridad creada por el humano, ¿no? Y cómo eso, fundamentalmente, el sonido de maquinaria y automotriz es el más apabullante. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Si tienen preguntas, la verdad es que es un tema poco abordado, por lo menos acá en Argentina, Ujú. y hoy en día es uno de los recursos esto de conectar con los sonidos, con la naturaleza. Incluso ya hasta los celulares vienen con apps para poner sonidos del medio ambiente, El porque ambiente. claro, trae mucha
quita el estrés, ¿no? Así que súper interesante. Muchísimas Total. gracias. Vamos a A continuar ustedes. con la próxima expositora que está desde Bolivia, que es Mireyan Gareca Apaza. Buenas noches. ¿Me Buenas noches. escuchan? Sí, te escuchamos y te vemos también. Perfecto, muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer a la Universidad de Palermo por permitirme socializar esta investigación que se realizó post-COVID básicamente y bueno, que está muy relacionado también a algunos aspectos que han mencionado los quienes me han antecedido. Voy a compartir la presentación que he traído. Bueno, yo soy parte de la Universidad San Francisco Javier de Bolivia, ¿sí? Bueno, provengo de aquí de la ciudad de Sucre, de la capital del país, capital constitucional. Y bueno, la información está dividida en dos partes. Es una primera etapa en la que he realizado una investigación y lo que estaba bastante relacionado con lo que yo he estado trabajando en los últimos años es la biofilia en relación a la psicología medioambiental en realidad, ¿no? Y traje algunos resultados justamente aplicados al contexto. Bueno, entonces lo que voy a presentarles está titulado como Estrategias biogílicas para espacios residenciales. Eric Fromm bueno, era un psicoanalista, psicólogo social y filósofo humanista. Además, fue el primero en usar este término de biofilia. Pero, ¿qué es la biofilia? Se entiende como el amor a la naturaleza o aquello que nos hace más humanos, ¿no? Ese contacto del que han mencionado, es esa importancia que tiene para el ser humano de estar en relación con algunos elementos, ya sean animales, la vegetación, etcétera, flora, fauna en general. Y esto es parte de nuestra humanidad, ¿no? Que de alguna manera nos hemos ido desligando de a poco. Este otro autor, Wilson, que es un biólogo estadounidense, además profesor emérito de la Universidad de Harvard, él sostenía que los seres humanos buscan de forma inconsciente un contacto con la naturaleza. Y al buscar de forma inconsciente este contacto, ¿no? Nos trae muchos beneficios y son los que voy a presentar a continuación. Algunos de ellos ya los han mencionado. Por ejemplo, en relación a la funcionalidad cognitiva y el desempeño, muchos artículos científicos han demostrado que restaura la mente, mejora la memoria, la concentración, mejora el aprendizaje, mejora la creatividad y disminuye la fatiga mental, ¿no? En relación a la creatividad, en algunos artículos he podido leer que muchos científicos y personas dedicadas sobre todo a la ciencia estaban rodeadas de la naturaleza y de hecho con el contacto con la naturaleza han logrado hacer y escribir muchos artículos y realizado muchas investigaciones, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, Albert Einstein. Por otro lado, en relación a la salud y bienestar, en el aspecto psicológico, nos mejora el estado de ánimo, que es lo que mencionaba justamente Claudio, disminuye el estrés y la ansiedad, reduce la ira, ¿no? Esto en varios artículos, en una investigación del 2014 que realicé hace ya varios años, encontré incluso tesis doctorales que demostraban que el llevar a un grupo de personas a espacios verdes definitivamente disminuía el porcentaje, le voy a llamar, de ira que tenía, ¿no? Por otro lado, propicia la restauración emocional, disminuye los episodios de tensión, ¿no? Por eso es que hospitales, espacios educativos, debieran tener siempre un entorno verde, principalmente, ¿no? Para contribuir con estos beneficios. En relación a la salud y al bienestar fisiológico, también permite un relajamiento muscular, disminuye la presión arterial, disminuye el nivel de cortisol en la sangre. Y por eso es que, por ejemplo, no sé, me imagino que en los países en los que ustedes pertenecen, usualmente las personas buscan espacios abiertos o se van a provincia o se van a algunos pueblos cercanos a la ciudad
justamente para buscar este relax que uno, bueno, busca normalmente después de una larga jornada de trabajo, principalmente en ciudades como, no sé, Buenos Aires y otras, ¿no? Ahora, en relación a este término, la bibliografía justamente ha determinado algunos patrones de diseño biofílico que nosotros los arquitectos o diseñadores en general podríamos utilizar al momento de proyectar. Que son básicamente de dos tipos. Uno, que es utilizando parte de lo que es la naturaleza en el espacio, o sea, de forma viva, y la otra que serían las analogías naturales. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de estos patrones. Por ejemplo, en este caso tengo el patrón de conexión visual con la naturaleza. Evidentemente, en la arquitectura podemos tener espacios como estos, ¿no? Áreas sociales que tengan este tipo de visuales, no necesariamente cuadros, que podrían ser no sé, de alguna imagen, de algún pueblo, etcétera, que nos muestre la vegetación y demás, sino más bien tener el jardín en el entorno, ¿no? Y estas paredes verdes, estas escenas naturales, justamente esta conexión visual es lo que nos va a permitir, como menciona acá, bajar la presión sanguínea, mejorar, impactar además positivamente la actitud de las personas. Por eso es que es importante que al proyectar ese tipo de espacios, principalmente del área social, los dormitorios, incluso, ¿no? Un baño pueda tener un elemento de la naturaleza. El otro patrón es la presencia del agua, ¿no? Esta presencia que puede, como se muestra en la imagen, pueden ser estanques, pueden ser piscinas, pueden ser pequeñas piletas, fuentes, etcétera, que nos muestren ese elemento líquido que además en algunos casos puede tener sonido, etcétera, que va a coadyuvar en reducir, por ejemplo, el estrés, mejorar la concentración, la percepción, etcétera, ¿no? El otro patrón es la conexión con los sistemas naturales, que es justamente de lo que se hablaba, presencia de jardines urbanos, plazas, plazuelas, sea la escala que sea, ya sea a nivel urbano, y el uso de estos elementos naturales, como la presencia de elementos naturales, como la vegetación, plantas nativas principalmente, la piedra, la madera y todo aquello que simplemente nos genere ese contacto, ¿no? Con la naturaleza. Y bueno, cuando hablamos de esos elementos que no son naturales, pero la forma nos hace recordar que es parte de lo que es la naturaleza, tenemos estas formas y patrones biomórficos, ¿no? Que están pensados o, bueno, tratan de mimetizar algunos elementos naturales, como tenemos acá esta figura, la que se muestra, ¿no? Un elemento natural. El otro, la conexión de los materiales con la naturaleza, el uso de los materiales simulados. Por ejemplo, hoy en día tenemos una gran variedad en el rubro de la construcción de texturas que parece madera, pero no lo es, como es el piso, por ejemplo, flotante, que tiene ciertas características, etcétera, pero no es madera totalmente natural, ¿no? Entonces, podríamos hacer uso de este tipo de materiales. Y bueno, ya por último, la complejidad y el uso de estos patrones de la naturaleza que pueden mimetizarse en el diseño, ¿no? Que son los famosos diseños con formas fractales, que lo que hacen es tratar de copiar esos elementos. Bueno, ahora quiero mencionar algunos principios de higiene de la vivienda según la Organización Mundial de la Salud, que sostiene que para reducir al mínimo los factores negativos de estas viviendas se deberían considerar, por ejemplo, contar con suficiente espacio habitable, que esté bien ventilado, alumbrado, etcétera. Proporcionar además espacios para el juego, deportes y actividades recreativas, ¿no? Y estar ubicadas de manera que se reduzca la exposición al ruido. Esto por el descanso, ¿no? Entonces, una casa saludable mínimamente debería considerar algunos de estos aspectos. Bueno, ahora un poco ya entrándome al contexto local, que es la ciudad en la que resido,
Nosotros tenemos un reglamento, al igual que ustedes, un reglamento municipal que obviamente no es similar en cuanto a algunas condicionantes, pero en el caso de Sucre, ¿qué es lo que ha pasado eh, en la pandemia? Se ha visto que muchas de las construcciones no cumplían lo que estaba reglamentado. Por ejemplo, los reglamentos establecen que debería tener un máximo de ubicación, o sea, de la construcción en general, porque varían estos reglamentos, pero en general debería tener un 60% de ubicación y el 40% restante debería estar eh, en relación al porcentaje de área abierta, o sea, patio, jardín, que no dice la norma que tiene que ser jardín o un patio seco, pero muchas de las viviendas en la ciudad de Sucre lamentablemente no cumplen este reglamento. Entonces, eso ha dado lugar a que los habitantes no hayan tenido las condiciones necesarias en cuanto a ventilación, iluminación y tener además espacios de recreación, que es lo que mencionábamos, y el contacto con la naturaleza, porque gran parte de las viviendas en la ciudad no tienen área verde, ¿no? Entonces, lo que se destina para ese espacio abierto está destinado para el cemento, ¿no? Patio seco. En el mejor de los casos, con maceteros. Entonces, esto ha sido una problemática que lamentablemente ha tenido impacto solamente el primer y segundo año post-COVID, pero hoy en día nuevamente está perdiendo ese impulso que de alguna forma después de esta etapa de la que habíamos pasado, estaba cobrando importancia, ¿no? Entonces, bueno, y la investigación que realicé post-COVID, ¿no? En relación a la metodología que he empleado, muy rápido, ha sido un enfoque cualitativo, he realizado un análisis documental justamente en función, primero de la biofilia, de algunos reglamentos, información previa, y lo que se realizó fueron encuestas y entrevistas a 100 personas y también a 60 profesionales, arquitectos, ¿no? Quienes en general, les voy a dar datos muy, muy sencillos en relación no les he traído tablas para que no sea muy pesado, pero datos ya generales de los resultados de las preguntas, ¿no? En relación a la vegetación, por ejemplo, se encontró que solo el 13% indicaba que sus viviendas presentaban vegetación arbórea y arbustiva, ¿no? De esas 100 personas. También un 98% de los habitantes indicaba que estaba de acuerdo en que debería destinarse parte de la superficie libre a los jardines, porque, por ejemplo, en la zona en la que yo vivo, que está más a un lado del área patrimonial, no teníamos ni un solo parque urbano. Entonces, no se tenían espacios abiertos para poder ir y relajarse, ¿no? Entonces, ese ha sido un elemento, un aspecto muy lamentable. Gracias a Dios, algunas personas, como en mi caso, tenemos un espacio, un jardín con vegetación, pero muchas de las familias no pudieron disfrutar de eso. Y justamente hemos visto que la vegetación, esos elementos naturales, la flora, la fauna en general, nos dan una gran cantidad de beneficios, ¿no? Y esta es una fotografía de la ciudad, de una vivienda X de la ciudad de Sucre, donde se entiende que por espacio abierto tenemos esto, ¿no? El churrasquero, que se hizo muy famoso en la época de la pandemia, pero como vemos, no hay vegetación, es cemento. Ese es el concepto que se tiene en general del espacio abierto, ¿no? Y aquí tengo otras imágenes donde tenemos las terrazas igual, sin ninguna, ni siquiera un macetero. Apenas aquí podemos ver una, dos macetas, pero no hay nada. Y muchas veces se le atribuye al trabajo de limpieza, ¿no? El eliminar este tipo de espacios, ¿no? Aunque esto es en terraza, pero nosotros como proyectistas sabemos que podríamos tener un jardín, incluso en terraza. En relación a la luz natural, se encontró que el 24% de estas personas reportó que carecía de iluminación natural y el 16% indicó que tenía problemas de humedad, ¿no? Entonces, eso también es dañino para la salud y lamentablemente el reglamento a veces no se cumple y debido a esto es que las construcciones clandestinas si bien han sido proyectadas posiblemente inicialmente por un profesional y aprobadas por el Colegio de Arquitectos de mi ciudad,
A veces se construye de más y al construirse de más quedan muchas habitaciones sin iluminación y peor aún sin ventilación, ¿no? En relación a la ventilación, justamente solamente el 8% reportó que tenían una mala ventilación y esto les generaba dolor de cabeza, casi un 46%, alergias en un 26%. Y además, el 46% afirmó que la calidad de aire era mejor fuera de sus viviendas, aspecto que es también parte de la problemática de las normas que se tienen. Ahora, el agua, también se les consultó acerca de la valoración, la importancia que las personas le daban a este elemento. Y el 77% consideraba que debería estar presente en las viviendas, ¿no? Como parte del diseño. Y en relación a la fauna, principalmente a la avifauna, se ha visto que al ir construyendo las ciudades, aunque la ciudad de Sucre no es una ciudad muy grande, es una ciudad más patrimonial, en realidad declarada Patrimonio en 1991 por la UNESCO, las construcciones han ido eliminando de a poco estos jardines que tienen un estilo hispano-árabe y al eliminar parte de la vegetación han hecho que estas aves vayan migrando de a poco, ¿no? No hay un estudio específico, solamente algo que salió en el periódico hace unos 5 años, donde se demostró que ya que solamente se tenía el 30% de la avifauna, ¿no? Que ha ido desapareciendo y más aún porque la vegetación nativa no estaba presente, porque se han ido plantando especies exóticas por la belleza que tienen y al no ser nativa y no ser parte de la alimentación, ¿no? Entonces está la avifauna principalmente es la que ha ido un poco disminuyendo en realidad y esta es una preocupación, ¿no? Cuando hablamos de espacios abiertos, de plazas, plazuelas, estamos hablando de un conjunto de ecosistemas, de microecosistemas, ¿no? Y bueno, bueno, aquí también menciono que este es un aspecto relevante por la cadena trófica que es capaz de promover un jardín, ¿no? Y de esta manera, un 48% de los encuestados indicaron que era importante contribuir con este aspecto mediante la presencia de jardines con árboles y arbustos. Bueno, ya casi para ir finalizando, la presencia de parques barriales o zonales son considerados importantes en un 77%, ¿no? De los encuestados. Esta es una imagen del Parque Bolívar, que se llama, es el parque urbano más grande que tenemos, es básicamente el único, lamentablemente. Es una réplica de la Torre Eiffel, traída de París, ¿no? Pero podemos ver una gran cantidad de especies arbóreas. Pero lamentablemente solamente las personas que viven en la zona central pudieron disfrutar en esa época de este parque urbano, ¿no? Entonces ha sido lamentable para las otras zonas. Ya para ir concluyendo, es importante destacar que un diseño arquitectónico que no contemple aspectos como espacios abiertos ajardinados, iluminación natural y ventilación, afectará la calidad del hábitat en términos ambientales y sensoriales principalmente, así como en la salud de los ocupantes. Bueno, básicamente ese ha sido un resumen de la investigación que he realizado. Espero también pueda servir también como un antecedente para alguna futura investigación y nuevamente agradecida. Muy bien, muchísimas gracias por traernos este proyecto tan interesante que siento que tiene mucho en común con los expositores que estuvieron antes que vos, así que espero que se puedan conectar a ver si pueden ampliar sus conocimientos o hacer alguna actividad en conjunto más adelante. Vamos a continuar con la próxima expositora del día de hoy, que es Marta Molina González desde México. Marta, ¿puedes conectar tu cámara y tu micrófono? Muy bien, ya te vemos. Gracias. Gracias, muy buenas tardes, noches para ustedes. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes para hacerles una nueva presentación de la plática de lo que avanzamos en un proyecto llamado Diseño para la Innovación Social en Espacios Urbanos Recreativos, desde la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bien, como introducción, vamos a hablar un poquito de la parte teórica de lo que significa innovación social. Este objetivo es analizar estos conceptos
en los espacios urbanos, académicos, recreativos, y después nos vamos a presentar una parte práctica de un ejercicio que se hizo en la Facultad de Arquitectura. Bueno, nos centramos en cómo estas intervenciones pueden promover esta cohesión social y mejorar la calidad de vida y mejorar la estancia de los estudiantes en la facultad. El término y concepto de innovación social sabemos que se ha ido trabajando desde hace muchos años, desde cerca de 1990 o los 80 del año pasado. Sin embargo, pues no había sido todavía bien fundamentado y vamos a seguir las guías, digamos, de algunos de los autores. Uno de ellos es Mullard, de 2017, quien dice que es esencial reconocer esta conexión que existe entre filosofías y movimientos que hay en cada época para poder entender esta relevancia del pensamiento contemporáneo y la práctica colectiva que ha sucedido, es decir, la evolución de la innovación social a través del tiempo. El origen, bueno, también se puede decir que está centrado en este año, principios de del año 2000, donde Montfort dice que las innovaciones sociales son aquellas nuevas ideas, ya sea productos, ya sea servicios, ya sean modelos, que simultáneamente satisfacen necesidades sociales de un modo más eficiente que sus alternativas individuales, es decir, con la colaboración resulta algo mucho más interesante que tenerlo por individual. En una línea del tiempo podemos destacar desde 1990 la participación de Jane Jacobs y de Lefebvre, donde habla de la producción del espacio, lo que significa producir el espacio, sobre todo el espacio público, dirigiéndose al espacio público, y postula que a través del espacio es como se distinguen dos relaciones fundamentales entre la sociedad, asignándoles un lugar determinado, localizándolas en forma separada y en dicha separación, definiéndolas así. Unas son las relaciones de reproducción y otras las relaciones de producción, hablando de cómo se produce este espacio, que se hace, que se modifica, y en el otro caso, la reproducción de cómo se pudiera replicar. Después tenemos a Montfort en el 2002 y son los que puedo destacar primeramente en esta diapositiva. Después, en 2017, Mullard, que también dice que se ha trabajado una metodología. Siguiendo esta metodología es como trabajamos un proyecto, o más bien como se hizo este análisis de un proyecto que se hizo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bueno, el ámbito educativo cultural, en el ámbito educativo cultural, se han generado prácticas que inciden en políticas públicas. Esto impacta el ambiente estudiantil y la comunidad en general. En este caso, nosotros estamos enfocados desde el Departamento de Asuntos Estudiantiles, que hace estos concursos y convoca a estas activaciones de los estudiantes. Como actores estratégicos podemos tener instituciones educativas, organizaciones comunitarias, gobiernos locales, ciudadanos activos, que son todos estos grupos sociales, sobre todo con gente activista, con estudiantes que quieren hacer un cambio o tienen estas ganas de participar, de ser activos, participativos eh, en alguna disciplina. Y bueno, volviendo a Lefebvre, hay tres partes que él separa como la producción del espacio. Una es la producción material, que es la creación física de los espacios. Si es que se va a tomar un espacio y se va a remodelar. Después, esta producción del conocimiento. ¿Cómo entendemos y cómo conceptualizamos el espacio? En este caso, es cómo trabajar en él y qué se puede hacer en este espacio para hacerlo más rico, más interesante. Después, la producción del significado. Estos valores y estos símbolos que se pueden dar cuando ya se tiene un resultado de una aportación social. Por otro lado, Jangel habla de la humanización del espacio urbano y de esta importancia que tiene la gente
las personas, la sociedad, en la vida entre los edificios, como le llama, que es más importante esto que se da entre las personas, esto que puede resultar de la interacción y de la acción de las personas entre sí, y no tanto el edificio mismo, que el edificio entre sí, uno y otro, o un edificio simple que se tome de referencia. La arquitectura puede ser muy interesante, pero no tiene este interés de la sociedad, o sea, no tiene esta importancia que se le puede dar cuando la persona o las personas influyen en él. Este concurso que se hizo en la Facultad de Arquitectura fue de lienzos, así le llamamos, que son dibujos en esta explanada que se puede ver aquí. Se tiene ahí entre un edificio y otro en la ciudad universitaria. Esto es en el edificio de posgrado propiamente. Por aquí está la entrada. Y se tomó ese como el lugar donde se iba a trabajar. Entonces, teniendo de inicio la innovación social, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Utilizar nuestra creatividad para intervenir en él y las ideologías y las políticas, las referencias y los reglamentos que tiene la facultad, en este caso los aplicamos para la transformación del espacio público. ¿Cómo se puede hacer esta producción del espacio? De una manera material, con conocimiento y con significado, que es lo que veíamos hace un momento. ¿Y qué tenemos por resultado? Las experiencias que coinciden en que se crea una cohesión social entre los estudiantes, producción cultural, artística, científica y una interacción cultural. En este proceso de activación del espacio público se trabaja también de parte del gobierno del estado de Nuevo León. Es un estado que está al norte de México y es en donde está la ciudad universitaria. Entonces, aquí hemos tomado esta guía para el diseño y adecuación de la activación de espacios públicos solamente como los primeros 5 puntos que nos pueden servir como una metodología. Y pues esto fue lo que seguimos. La identificación del espacio como número 1, la selección de la intervención, qué se va a hacer y cómo va a ser este concurso, el mapeo de los actores, quiénes son los que se inscriben, se hace una convocatoria, se inscriben los interesados, hay un plan de acción, se les dieron 3 días para trabajar en estos lienzos y después se hizo una evaluación de la intervención y se hizo una premiación. Los temas que se usaron fueron naturaleza y medio ambiente, identidad y diversidad cultural y emociones y estados mentales. Esto fue lo que se trabajó en diferentes lugares, bueno, más bien en el mismo sitio, pero a cada quien se le otorgó 1,5 metros para trabajar en el lienzo, con sus propias ideas, con sus propias maneras de representar el arte. La técnica era la misma, dibujo al pastel sobre el concreto tal cual. Entonces, esto es todavía en acción cuando lo están realizando. Algunas obras ya están terminadas. Pues aquí podemos ver diferentes intereses de cada quien querían representar alguna u otra de los temas que vimos. Este fue el tema ganador, en donde está representando las emociones. Y pues aquí, dependiendo de lo que nos explique su autor, ¿verdad? Pero pues tenemos imágenes de rostros por aquí en la parte de abajo izquierda, en la parte de abajo central, la parte la derecha, arriba, la derecha. Hay varios rostros por ahí semiocultos Marta, y no esto. estás compartiendo la presentación. ¿No la estoy compartiendo? Ah, caray. Perdón. ¿Ahí está? Bien, ahora sí. Ay, qué pena. Bueno, me gustaría nada más regresarme un poquito para decirles. Este es el pasillo donde inicialmente se propuso hacer este ejercicio de lienzos. Esta es la metodología que les comentaba y los temas son naturaleza y medio ambiente, identidad, diversidad cultural, emociones y estados mentales. Entonces, de esos temas surgieron estas imágenes
trabajadas con gis al pastel o la técnica al pastel, en donde pues trabajaron en equipo, hubo esta cohesión social de la cual hablamos, esta innovación social representando diferentes, muy diferentes ideas o representaciones de cada quien de los grupos, de los equipos. Y lo que les estaba comentando ahorita es esta que fue la ganadora. Y pues los participantes aquí están, los jueces aquí están, y hubo un organizador que fue Miguel Ángel Cantú García. Están aquí los estudiantes trabajando en el lienzo ganador, y pues cada uno toma su parte del lugar, ¿no? Para poder trabajar en él. Por lo general son estudiantes que se ponen de acuerdo, algunos se conocen, otros no se conocen, y así es como tenemos el resultado del pasillo, ya al fin trabajado, y estuvo ahí en exhibición alrededor de 2 semanas. Es un trabajo artístico, cultural, académico y efímero, de manera que no representa ningún daño al medio ambiente, no hay basura, no nos daña en ningún aspecto. Muchas gracias. Estoy trabajando con mi grupo de investigación Taller UX, y a sus órdenes, Marta Molina, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchísimas gracias, Marta, por tu presentación. Muy interesante, muy lindo el trabajo de los alumnos. Vamos a continuar con el anteúltimo expositor del día de hoy, que es Ricardo Arrubla, que está desde Colombia. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias. Marta, ahora sí, si puedes dejar de presentar la pantalla, así Ricardo puede colocar su presentación y puede dar inicio. Muy bien. Ricardo. ¿Me aprender? Ahí ya lo estamos viendo. Ahí. Voy a poner pantalla completa. Muchísimas gracias. Es un gusto estar con ustedes en esta noche. Esencialmente quiero hablarles de un tema que he venido abordando, que tiene que ver con la imaginación, el cambio y la plasticidad artística, también en el fenómeno del espacio urbano. Esto hace parte de un seminario de profundización donde abordamos específicamente el tema de los arquetipos mentales del espacio-tiempo, y pues se realiza a partir de la fotografía urbana. Mi nombre es Ricardo Arrubla y soy docente investigador de la Fundación Universitaria del Área Andina aquí en Bogotá, Colombia. Bien, básicamente quiero hablarles inicialmente en esta primera parte, identificando algún elemento primordial, y es que esencialmente cuando hablamos de la fotografía nos referimos a un elemento que no solamente en ese sentido recoge una representación visual de la ciudad, sino que la empleamos como un medio poderoso para capturar y comunicar pues, las realidades de estos espacios. Específicamente, esta mirada tiene que tener una capacidad sensible y se realiza desde una perspectiva fenomenológica, desde las escuelas del ser alemana. Cuando hablamos entonces de las ejes categóricos que dan estructura conceptual a la investigación, entonces tendría que ver inicialmente con los arquetipos que surgen de la fotografía del espacio urbano plástico. Este espacio urbano básicamente hace relación a las formas, a los patrones y a todos esos elementos simbólicos que están presentes en los entornos urbanos. Asimismo, también nos muestran como esas representaciones universales que pueden estar presentes en la ciudad y que obviamente inciden de una manera mucho más profunda y estructurada en la experiencia urbana. Así que encontramos en ese sentido también patrones de forma, patrones de movimiento y espacio que están asociados a la dinámica que tienen las ciudades, los símbolos culturales y sociales que le dan ciertas características e identidades a los entornos urbanos, tales como los carteles o los grafitis o los monumentos históricos. Y finalmente, pues estos elementos naturales integrados también donde está pues, lo natural en el entorno urbano, como los jardines, los parques, los cuerpos de agua, etcétera.
Bien. Dentro de los teóricos que esencialmente pues tomamos como referencia, inicialmente están los trabajos de Jane Jacobs. Es una teórica que trabaja la fotografía y lo hace con relación a escenarios de vida y muerte en las grandes ciudades. Básicamente es una fotografía muy experiencial, muy de lo cotidiano. Gastón Bachelard, obviamente, desde la poética del espacio, porque en este sentido tratamos de que la fotografía no sea solamente el realismo crudo de la ciudad, sino cómo podemos entonces, desde esta perspectiva fenomenológica, un poco artística que se pueda manejar, darle un sentido a esos espacios. Andreas Gursky, este teórico relaciona elementos sobre lo urbano y lo arquitectónico y la complejidad que juega dentro del orden de la vida moderna. Y especialmente un fotógrafo que me gusta mucho porque hace fotografía callejera y pues tiene una capacidad para retratar la vida humana y lo cotidiano, que es Joel. Es un fotógrafo muy reconocido, pues digamos, como entre los teóricos más representativos. Bien, inicialmente tomamos entonces un espacio, una definición de un fenómeno, de un objeto. Seleccionamos entonces el entorno urbano. Posteriormente comenzamos a trabajar este enfoque fenomenológico desde una perspectiva de la suspensión del juicio, sin una crítica, sin pues tener como un elemento que lo sesgue y buscando una descripción también detallada del entorno. Y la captura fotográfica, que ya es la selección de las escenas, los enfoques y las composiciones, y finalmente el análisis fenomenológico que hacemos y la interpretación de significados. Establecimos un amplio sistema de categorías con una finalidad y es poder tener unos referentes sobre los cuales mirar el espacio urbano, ya que este es muy amplio y en muchas ocasiones cuando tratamos de capturarlo no sabemos esencialmente hacia dónde pues enfocarnos. Entonces, tratamos de tener unas categorías espaciales inicialmente a nivel de arquitectura y estructuras, involucrando edificios, infraestructuras o espacios públicos como plazas y parques. Otros que estén relacionados con los patrones urbanos, que son el trazado de las calles, la zonificación y el uso del suelo, y elementos naturales integrados, como hemos dicho, parques, jardines, etcétera. También hay algo que está asociado a las dinámicas diarias, entonces el ritmo cotidiano del día, el mismo cambio en la perspectiva pues, de la mañana, de la tarde o de la noche, y los cambios que se viven en las ciudades con los eventos y las celebraciones. Los cambios estacionales que también generan pues obviamente un impacto en la luz y en la fotografía y las transformaciones históricas que puedan estar asociadas, digamos, a nivel de arquitectura o patrimonio. Otras categorías sociales de interacción humana, categorías estéticas y perceptuales, como los colores, etcétera, y otras categorías ya de espacios de convivencia o movilidad. Estos son algunos de los elementos entonces que ya en términos de fotografía se pueden recoger con ese nivel de búsqueda sensoperceptiva, donde se hace pues una relación muy profunda entre el entorno urbano, la capacidad que pueda tenerse para buscar esa plasticidad en los colores y en los trasfondos y aquí en la relación pues con los elementos naturales y obviamente el ser humano. La reflexión aquí nos invita entonces a pensar este entramado urbano donde el ser habita y el tiempo se entrelaza con el espacio. La fotografía digital plástica aquí captura la esencia mutable de nuestras existencias, revelando la verdad oculta en cada esquina y en cada instante. Esta fotografía nos permite llevar también a una síntesis importante en la que en la calle la persona que está metida dentro de ese resplandor de luz de neón, entonces se desoculta aquí como el fulgor de esa luz artificial y nos muestra la fugacidad del instante, la esencia de un mundo, digamos en este caso, en el que los elementos llanos y crudos de la calle, casi que destapada y mal construida, nos transmite una esencia muy pulcra también de lo iluminado en esta escena, pues que es artificial y nos trasluce una auténtica presencia de lo humano en el entorno. En estas otras donde podemos capturar también pues la noche, los edificios
y cómo estos pues se alzan de manera silenciosa como guardianes dentro del movimiento frenético de los vehículos y se transforman en ríos aquí o espejos que reflejan entonces y en donde se diluye también el resplandor pues brillante del asfalto y de la realidad. Estos elementos en los que se puede capturar como la plasticidad de la imagen en lo urbano, decimos entonces requieren pues una mirada estética que nos lleva a encontrar ciertos referentes que están en el que el humano se diluye y que están presentes en los espacios. Aquí el pasillo, la figura de la persona y en estos elementos pues se diluyen entre las sombras, como el ser aquí queda entrelazado en la penumbra, revelando pues la esencia oculta en esta quietud del espacio. Mientras que el contraste de la cebra, ya habíamos dicho cómo estas formas y estas figuras que están presentes nos absorben casi de manera inconsciente, sin darnos cuenta, vamos haciendo parte de estos paisajes y de estas construcciones. Aquí la persona entonces camina sola por la cebra, se pierde en el flujo de la vida urbana, su figura solitaria se difumina en el contexto dinámico de este entorno y simbolizando la soledad y la fugacidad del ser en estos escenarios pues de cambio constante. Finalmente, unas secuencias interesantes en términos de la relación también con el cambio temporal entre la luz y el día. Y acá los edificios entonces que están envueltos en estas sombras, en medio un poco de la niebla, nos muestran también una esencia enigmática que tiene la ciudad. Nos lleva a confrontarnos con estos espacios que realmente en algún momento nos deslumbran en términos de su grandeza y la posibilidad que establezca con relación a estos otros elementos, ¿no? Como esta noche despejada y iluminada por luna llena. Aquí aparece el misterio, inclusive un poco hasta el terror del espacio y nos muestra esa fragilidad del ser en el abismo, pues de la penumbra y de la niebla. Creo que como análisis de estos arquetipos del espacio-tiempo que podemos encontrar en la fotografía urbana y que podemos también manejar con un elemento fenomenológico y un elemento artístico, nos llevan a explorar entonces esa interacción del ser humano, su entorno urbano y a mostrarnos pues estos profundos elementos que están en la existencia. Las calles iluminadas por las luces de neón y los edificios, las proyecciones de sombra, estos espacios urbanos que aparecen en torno de figuras son pues una ventana al entendimiento también de cómo el espacio y el tiempo se entrelazan y se transforman y cómo estos elementos pueden entonces ser retratados y capturados por la fotografía. Algunas referencias también para documentar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo, por traernos tu proyecto al foro. Ahora sí vamos a dar paso al último expositor del día de hoy, que es Alejandro Palacios Miranda, que está junto con David Santa. Bienvenidos. Pueden conectar ya la cámara y el micrófono. Veo que David ya está muy bien. Cuando quieran pueden iniciar. Ahí ya vemos la pantalla completa. Juan David, ¿te escuchamos? No sé si conectaste el micrófono porque yo no te escucho, solo veo la pantalla. Hola, hola. Qué pena. Sí, un poquito aquí de problemas de conexión. Estoy con el profe Alejandro Palacio, que también me acompaña, que es que él iba a iniciar, pues teníamos ya articulados, él iniciaba, pero no se no contesta por aquí, entonces creo yo que iniciaré. Bien, sí, porque ya no tenemos tanto Sí, sí. tiempo. Son los últimos. Listo, bueno, gracias por este espacio. Yo soy Alejandro Palacio y yo somos docentes de la institución universitaria Pascual Bravo y hoy les venimos a presentar el proyecto que tenemos desde la institución eh, que le denominamos de cárcel a universidad, transformando vidas a través del diseño en Medellín. Bueno, les cuento que
Cata, que es el espacio que fue renovado en la ciudad. La ciudad, la Universitaria de Occidente, pertenece a la Alcaldía de Medellín y esto ha permitido que unos sectores vulnerables de la población puedan acceder a oferta educativa. Eh, Creció dentro de la Comuna 13, no sé si qué tanto conocen Medellín, pero en la Comuna 13 anteriormente era un espacio de violencia. Gracias a la alcaldía y a otros actores públicos y privados han ido cambiando el aspecto social y transformador dentro de este sector tan deprimido que tenemos. Entonces, este proyecto está basado más que todo cómo la arquitectura de Cata ha resignificado el espacio y ha transformado en un centro educativo inclusivo y sostenible que promueve el desarrollo personal y la paz en la región. Entonces, como les decía ahorita, somos el profesor Diomer y mi persona de la institución universitaria Pascual Bravo. Entonces, dentro del contexto histórico urbano, en 1957, en el sector de la Comuna 13 se evidencian un crecimiento poblacional, digámoslo, irregular debido a que no está planeado. Son viviendas principalmente de invasión debido a la migración que se daba en Medellín en los 50. De ahí inicia en el sector una construcción de una cárcel femenina en la que debido a los alrededores en los cuales estaba la cárcel y demás, empiezan a tener unas tensiones sociales. De ahí en adelante se continúa en el espacio con un sector, como un sector deprimido. En 2006, debido a un proyecto de transformación de ciudad, se clausura la cárcel, surgiendo la oportunidad de transformación y que los ciudadanos puedan albergar o transitar este espacio de una manera diferente. Entonces, a través de un proceso de conversación o de conversión de la antigua prisión en Ciudadela Universitaria, teniendo en cuenta obviamente al público que la rodea, al sector que venía ya en desarrollo con los diferentes proyectos, permite que esta antigua prisión se convierta en una ciudadela universitaria. Entonces, actualmente Cata, como se le denomina, en el centro de la Cuarta Revolución Industrial, se erige como un símbolo de progreso y resiliencia debido al público y a la transformación social que ha tenido el espacio. Entonces, dentro de esa integración histórica, dentro de la cárcel, como vemos en la imagen inferior, era un espacio duro, difícil, complejo, eh, que fue dotado con unas instalaciones modernas, reutilizaron algunos elementos de la su estructura arquitectónica, y otras fueron demolidas, o sea, resignificaron todo el espacio. Crearon un espacio más abiertos con énfasis en la creación abierta que fomentaban la interacción y el aprendizaje colaborativo. Resalto que la alcaldía de Medellín integró 3 instituciones públicas, lo que es la institución universitaria Pascual Bravo, el, el Instituto Metropolitano y el Colegio Mayor. Estas 3 instituciones públicas tienen diferentes programas y los 3 habitamos el espacio. Entonces, en este caso, el tema de la sostenibilidad fue que es un edificio que se enfoca en la eficiencia energética y la accesibilidad universal, no solo desde los aspectos físicos y motores de las personas, sino también el acceso a la población de bajos u escasos recursos. Esto demostrando el compromiso con la inclusión y la sostenibilidad. Como impacto social se ha reducido en el sector la violencia. Anteriormente era un sector muy deprimido que era muy complejo entrar por la fuerza pública. Esto ha transformado el sector y ya es totalmente diferente. Ha permitido el acceso y ampliar la oferta educativa en los diferentes programas que tienen las 3 instituciones y ha permitido oportunidades económicas para generar proyectos significativos en torno al área. Entonces, el fortalecimiento comunitario ha sido muy importante porque se ha tenido en cuenta a la comunidad según sus necesidades para la oferta académica y adicionalmente, pues, la cercanía
de esta institución. Alejandro. Hola, buenas noches para todos. Es que tuve como un problema de conexión y precisamente cuando me iba a conectar no pude. Me Diga usted. excuso y bueno, quería pues como acompañar a Juan en la exposición. No sé si continúas o vamos Continúa. a los dos a la vez. No, dale, continúe y yo si quieres finalizo. Bueno, perfecto. Bueno, entonces voy a apagar la cámara para que no tengamos mejor conexión. Bueno, entonces lo que nos estaba contando Juan, nosotros somos un proyecto bien interesante porque desde las perspectivas de diseño sostenible fue un proyecto muy importante para nosotros que nos generó em, muchas posibilidades, ¿cierto? Un tema muy social en una comuna, nosotros acá en Colombia, particularmente en Medellín, dividimos los barrios, las zonas de las ciudades en comunas. Y esta construcción estaba en una de las comunas un poco más difíciles, económicas, sociales de la ciudad. En su momento tenía muchas crisis de violencia y este espacio de cierta manera recuperó nuevamente ese tema de desarrollo sostenible, de accesibilidad, de inclusión y se convirtió en un espacio muy lúdico en el cual permite de cierta manera fortalecer empresa, Estado y sociedad. Entonces, con este edificio, que antiguamente, como decía Juan, era una cárcel de mujeres, la alcaldía de Medellín lo transformó a un espacio en el cual las tres universidades públicas de la ciudad, nosotros particularmente trabajamos en el Pascual Bravo y allí estamos ofreciendo unos programas profesionales. Dentro de la infraestructura del edificio podemos encontrar entonces el tema de diseño sostenible, ¿cierto? El tema de la orientación solar, la ventilación cruzada, materiales sostenibles y espacios verdes. Nosotros somos una ciudad que está en un valle. Cruzado por un río y generalmente estamos de 30 a 35 grados de temperatura y hemos estado como con las últimas alcaldías rescatando como las zonas verdes, los muros verdes y la universidad tiene esa fortaleza en el cual es un espacio, aunque sean un espacio muy de cemento, siempre hemos tenido como la posibilidad de rescatar, ¿cierto? Y apoyarnos de espacios verdes que integran tanto la biodiversidad y el bienestar, tanto de los estudiantes, de los usuarios, de los docentes y el tema administrativo. Siguiente. La accesibilidad e inclusión, entonces, es un edificio que fue pensado, ¿cierto? A la diversidad y en los temas de inclusión ahora los chicos que nosotros nos acompañan son chicos que tienen diversidades y en los cuales debemos de pensar en sus dificultades que de pronto les posibilita el ingreso a la universidad y por ende hemos tenido como la posibilidad de que cada una de las torres tiene accesibilidad para personas con discapacidades. Y también un tema de señalización inclusiva, todo el tema de las personas que tienen dificultad en visión, entonces el espacio está diseñado para que los tanto docentes como estudiantes tengan la posibilidad de acceder a la universidad sin ninguna dificultad. Ahora, dale, porfa. Es un espacio colaborativo desde la misma construcción del edificio. Cada uno de los diferentes bloques pertenece a una universidad distinta. Son tres universidades que conformamos este proyecto, que es la Universidad Tecnológica de Antioquia, la Institución Tecnológica Metropolitana y la Institución Universitaria Pascual Bravo, que somos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que este espacio sea un espacio orientado hacia las nuevas tecnologías, lo que llamamos la Revolución 4.0. Entonces allí tenemos programas que son ofertados hacia estas áreas. Entonces nosotros como Pascual Bravo ofertamos programas de diseño. El Colegio Mayor ofrece programas de arquitectura y el ITM ofrece programas de ingeniería de software y tecnologías de software. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Que entre estos diferentes programas de las diferentes universidades y todos somos en conjunto una gran universidad pública que concentra diferentes saberes, pero con una orientación creativa. Entonces,
toda esa dinámica que nosotros buscamos y las posibilidades que tenemos para nuestros estudiantes, ese espacio debe estar como orientado a poder prestar ese servicio. Entonces, las aulas son unas aulas modernas, con buena iluminación, espacios cómodos, espacios de trabajo, y lo que más buscamos es no solamente nosotros quedarnos aislados como Pascual Bravo, sino que los chicos puedan tener un trabajo colaborativo con las otras universidades, porque yo como diseñador gráfico, de cierta manera necesito en algún momento un ingeniero de software que me ayude a un trabajo de implementación de desarrollos de app, en fin, o yo como arquitecto necesito de pronto un diseñador gráfico que me apoye en la presentación de un proyecto, en fin. Entonces lo que buscamos es como ese ejercicio que de la misma infraestructura del edificio nos permita esa posibilidad de interdisciplinaridad de los saberes. Ahora, este legado y este proyecto ha tenido un impacto local, como les decíamos ahorita, un impacto desde el simbolismo de esperanza y residencia, de que las cosas pueden cambiar y puedan mejorar, de un espacio tan sombrío como una cárcel a convertirse a una universidad de última tecnología para chicos de la zona, ¿cierto? Chicos de pronto con unas condiciones económicas un poco difíciles, y poder contar con una educación de alta calidad, gratuita, y un espacio pensado y diseñado para ellos. Ese modelo fue un modelo inspirador, transformador, ¿cierto? De un ambiente de desarrollo urbano y social. No solamente tener un edificio aislado, sino que ese edificio también permita la accesibilidad a la comunidad. Entonces, no solamente ofrecemos educación superior, sino que también los niños chiquis, los del colegio, los de la primaria, pueden ir a la universidad. Entonces, ofrecemos cursos de desarrollo tecnológico, desarrollo de robots, cosas como muy desde incentivarle a estos niños, ¿cierto? Las posibilidades que tienen con la universidad. Adaptarnos, ¿cierto? A las necesidades que tienen las comunidades. Nosotros en este momento estamos orientados hacia las nuevas tecnologías, pero en un futuro podemos también como ver otras posibilidades, otras necesidades que tiene la comunidad para llegar con estas profesiones. Y un impacto inspirador y futuro, ¿cierto? Si nosotros llegamos con educación superior de alta calidad, gratuita, a un espacio de pronto que no era de los más seguros que tenía la ciudad, ahora transformamos la idea social y el proyecto de vida de los habitantes de la zona. Cata, como lo llamamos nosotros particularmente, Pascual Bravo, ofrecemos programas académicos de áreas del diseño. En Colombia tenemos dos modalidades de formación. Tenemos una formación de 3 años que lo llamamos nivel tecnológico, y en este caso es una tecnología en diseño gráfico. Y a nivel profesional tenemos una carrera profesional en diseño gráfico de 5 años. Yo como estudiante de la tecnología me gradúo y puedo continuar porque la universidad reconoce los saberes del estudiante de la tecnología, 2 años más, y puede recibir su título profesional. Hay una cosa muy particular que el profesor Juan y yo trabajamos en un ciclo que lo llamamos profesionalización, que son los chicos graduados de la tecnología y que quieren ser profesionales. Entonces son estudiantes que tenemos que se pudieron haber graduado hace 10, 15, 20 años de la tecnología, pero tiene una particularidad muy interesante, que tiene una experiencia, ¿cierto?, en su campo laboral de tecnólogo en diseño gráfico, y llega al aula a alimentar desde su experiencia esa experticia que estamos formando como diseñadores gráficos. Entonces es muy interesante porque en un grupo podemos tener un graduado del año pasado a tener un graduado de 15 años de experiencia. Entonces es un tema muy inspiracional para nosotros como docentes y funcionarios públicos, que somos pues como hacemos parte de la universidad. En este caso tenemos una foto en la cual lo que les contábamos ahorita, la visita de estudiantes de colegios, ¿cierto? Los niños chiquitos que son bienvenidos, y les enseñamos como desde la posibilidad de su formación profesional tener un cambio de vida. Y ese cambio de vida ha sido pues muy, muy importante para nosotros. Ya como para cerrar, que ya Pamela nos está haciendo caras, les vamos a presentar unas fotos que queríamos como que identificaran un poco
que era un espacio sombrío, a convertirse en un espacio transformador de vida, ¿cierto? De pasar de una cárcel, pasar a un espacio de diseño, un espacio motivador, innovador, un espacio transformador de vidas, que creo que nosotros como docentes, los que hemos tenido la oportunidad de serlo, hemos podido vivir que no solamente es un tema profesional, yo soy diseñador y le entrego las posibilidades a unas personas que quieren tener esa profesión, sino que nosotros somos más transformadores de vida. Y este proyecto nos pareció muy interesante para podérselo socializar en este foro. Y Juan, no sé si tienes algo para cerrar. No, básicamente que nosotros como institución tenemos como propósito llegar a esas poblaciones poco favorecidas en las cuales no tienen recursos suficientes para llegar a estudiar una carrera de diseño que normalmente en nuestra ciudad era simplemente exclusivo de las universidades privadas, y Pascual Bravo con la democratización del diseño ha permitido que en estas instituciones se pueda dar los programas que son afines al diseño a públicos que posiblemente no tendrían los recursos con que estudiar las áreas creativas. Muy bien, muchísimas gracias por traernos este proyecto con el que finalizamos el día de hoy. Acá tuvimos muchísimos proyectos muy interesantes desde todos lados de Latinoamérica. Quería preguntarle a todos los expositores que están conectados si quieren agregar, decir algo más sobre sus proyectos, tienen alguna pregunta. Yo de cualquier manera, ahora cuando terminemos esta reunión, voy a mandarles un mail que está el contacto de todos los expositores que estuvieron hoy, para que estén en contacto por si surge alguna red, que es lo que suele ocurrir después de presentarse, para que estén en contacto, para que puedan hablar, por si surge algún proyecto entre universidades. Eso siempre sucede y es algo que nos llena de orgullo. Así que bueno, es el momento de hacer alguna pregunta o algún comentario. Ariel, creo que no hay preguntas en el chat. Cualquier cosa, avísanos si tenés el micrófono abierto para leerlas. Sí, no hubo preguntas, pero pueden hacerlas ahora. Muy bien, si quieren agregar algo más. Bien, si no hay nada más para agregar, en el nombre de la Universidad de Palermo y del equipo del Foro de Diseño Social y Sustentable, quiero agradecerles a todos por su tiempo, por su participación. Si quieren profundizar o conocer más sobre algún proyecto, en la agenda van a tener acceso al PDF o el material, video que hayan enviado con más información, y también pueden buscar a los expositores en las redes sociales. Y también pueden rever esta charla a partir del 11 de septiembre, que se encontrará subida en nuestro canal de YouTube. A partir del 12 de septiembre van a poder descargar los certificados, tanto las personas que fueron expositoras el día de hoy, como las personas que participaron como oyentes. Muchísimas gracias por participar y los espero mañana. A lo largo de todo el día contamos con 4 comisiones: a las 11 de la mañana de Argentina, a las 14 horas de Argentina, a las 17, y esta que comienza a las 19 horas acá desde Buenos Aires, pero bueno, cada uno lo adapta a su horario regional. Es un orgullo que hayan presentado todos estos proyectos acá y espero verlos el próximo año o como oyente en otras comisiones. Muchísimas gracias, gracias a Ariel también, y bueno, buenas noches desde Buenos Aires. Hasta luego, gracias. Saludos a todos. Hasta luego.